La gente somos morbosos por naturaleza. Sí, sí, por sí. naturaleza, nos gusta el morbo y sobre todo la desgracia. Yo me he dado cuenta que nos gusta la desgracia de los demás. ¿Cómo has conseguido traer a un ocupa y a un desocupa? ¿Cómo consigues esos contactos? Y es que intentáis cambiar vuestro acento o vuestro deje, tío. Pero es porque Si es lo mejor que el hay. acento andaluz está muy mal visto. Al final los podcasts que más triunfan son los que más polarizan. Quiero que me digas qué precio le pondrías tú a tu podcast si se lo tuvieras que hacer a alguien. Solamente quiero ir, grabar y irme. ¿Cuánto me cobras? Y cuando le dices el precio, te dicen, oye, pero esto... Entonces, es que la gente no sabe el trabajo que tiene detrás de un podcast que de verdad sea un podcast, porque tú puedes hacer un podcast de 20.000 maneras. ¿Has pensado alguna vez en dejar el podcast? Hay personas que luego vienen y te dicen: hombre, ¿qué tal? Veo que te va de puta madre, que va muy bien el podcast, no sé qué, que te está viendo mucha gente. Y si quieres, pues, ahora que tengo tiempo, podemos grabar. Y ahora... No quiero decir, pero ahora me va a comer... Ahora te vas y te buscas la vida por ahí. Ahora no te quiero, ahora no me interesas tú a mí. ¿Por qué? Porque llego a personas mucho más potentes que tú. Por ejemplo, yo en el documental de Iván, yo llegué a escuchar a una niña detrás mía, pero claramente chillar y reír, ¿vale? Eso lo he escuchado yo. Y yo sé que solo estábamos Iván y estaba Óscar. Estábamos los tres solos en esa habitación. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast. Hoy traemos un podcast, sabéis que siempre digo que son especiales, pero es que cada vez son más especiales. Y es que hoy traigo una de las mejores cosas que me ha traído el podcast, y es que sí, he tenido patrocinios que me han podido repercutir económicamente, he podido conocer a gente, pero el valor de una amistad que te ayuda a seguir creciendo y que cualquier cosa que lo he necesitado ha estado guay para preguntarme, porque él tiene otro podcast mejor que el mío en cuanto a audiencia, no tiene valor. Entonces hoy os presento al señor Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recién llegado de Granada, que ha venido el tío. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación, y comparto contigo la misma idea de que lo mejor que nos ha podido dar el podcast quizás sea la amistad que hemos unido a través de este medio de comunicación que tenemos. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? A ver, si mi podcast tiene alrededor de 2 años, el tuyo empezó un poco después, quizá. El mío empezó a finales del 2023, si no mal recuerdo, y bueno, empezó también a conocerte por el tema del podcast que grabaste, Iván, de Almas de Granada, que fue nuestro punto en conexión. El primero que grabé, ¿no? Creo que sí. Claro, el segundo lo grabé, estabas tú. El segundo estaba yo, el primero que le grabaste, que fue un especial de Halloween, Sí, si no me equivoco. fue online. Exactamente, Sí, fue online. Que me acuerdo que Iván vivió en Valladolid, lo grabaste online, y ese fue nuestro primer punto, que a raíz de ahí pues hemos hecho varias colaboraciones que están en nuestros canales. Fuimos a Madrid juntos. Fuimos a Madrid a grabar al gran Paco, que Paco... Hostia, Paco, Paco es una de las grandes personas también que hemos conocido con el podcast, y a Fran Berenguer, un actor que cada vez está siendo más reconocido. Cuando nosotros lo tuvimos no era tan reconocido como ahora, pero ahora ya es figura de Amazon Prime, figura de plataformas bastante conocidas. ¿Qué contactos te ha traído el podcast, tío? En plan, ¿tú quién eras antes? Vamos a hablar un poco de quién eras antes del podcast y cómo te ha cambiado la vida en este año y medio, 2 años que llevas con él. Bueno, el podcast viene... Bueno, yo soy un trabajador, como mucha gente de la que nos puede estar escuchando. Yo trabajaba y trabajo en el en el sector de la electricidad, para la distribución de la electricidad. Y bueno, un poco la curiosidad de escuchar muchos podcasts y ver muchos podcasts y ser muy curioso, pues me hizo poder decir, ¿por qué no puedo yo crear un canal en el que pueda divulgar lo que a mí me gusta? O sea, al final lo que tú compartes en tu podcast es lo que tú creas, lo que tú te gusta, y las ideas que tú quieres mostrar a la gente. Bueno, puedes tener más o menos engagement con la gente, pero al final lo que buscas es mostrar lo que a ti te gusta. No es, válgame la redundancia, no es otra cosa, ¿no? Sino mostrar lo que a ti te gusta, compartirlo con otras personas que puedan interactuar con tu contenido y que les guste. Y bueno, el podcast me ha traído muchos contactos y muy buenas personas que se acercan a ti. Hay otras que vienen mucho por el interés, que tú lo habrás podido comprobar. Pero yo cuando empecé no encontraba gente que quisiera venir a entrevistarse, porque como era, ¿quién eres tú? ¿Qué podcast eres tú? ¿Qué autoridad tienes? Como para decirme a mí, oye, que yo a lo mejor buscaba gente por encima de mi horizonte, ¿no? De donde yo podía llegar, pero había otras personas que decían, si tú no eres nadie como yo, ¿por qué vienes a decir que tú a mi podcast no vienes?
¿vale? O sea, personas random que tú dices, bueno, un experto en psicología, un experto en esto, y no, es que no, porque tú... Bueno, ya está. ¿Qué ha pasado? Y que te pasará a ti seguramente, que cuando vas creciendo, se dan cuenta de la oportunidad que perdieron y vuelven a ti. Y entonces cuando yo le digo, pues ahora, conforme vienes, te coges la puerta y te vas. Porque no me interesa que ahora vengas por el interés y me estás mostrando que en su momento no te interesaba y ahora sí. ¿Por qué? Bueno, tú tendrás tu beneficio y querrás ahora sacar un poco, pero yo no te lo voy a dar. Porque en el momento que yo necesité de tu ayuda no viniste. Y luego he conocido mucha gente que te sientas un rato con ellos antes del podcast, que es lo que más te puede llenar, ¿no? Tú llegas, por ejemplo, yo he hablado con filósofos, he hablado con terapeutas, con coach, con entrenadores de fitness, y ese rato que tienes antes de hablar con ellos te nutre más que la propia entrevista. A veces, porque ahí compartes tus inquietudes personales donde no quieres que a lo mejor salgan en el podcast o no quieres que salgan en las redes o en los medios, y te ayudan y te dan muchos consejos que vale. A mí uno que me llamó mucho la atención fue Javier Ariza, que era un terapeuta coach de terapia de pareja, y te da muchos consejos no como para terapia de pareja, sino para ti. O sea, él me hizo meditar antes de empezar el podcast, porque así vamos a empezar más relajados. Y como que hubo un tipo de conexión y empiezas a hablar con esa persona y es más natural, ¿vale? Son conexiones que se nota mucho a la hora de tú salir a grabar en cámara. Cuando tú hablas con una persona, si has tenido esa conexión antes, la entrevista no es tan fría, ¿me entiendes? Sales ya con otra predilección. Por ejemplo, para mí mi mejor podcast que grabé, lo grabé con Iván, porque a Iván ya lo conocía de antes, ¿eh? Y todo el mundo coincide en lo mismo. Esa entrevista parece una charla entre amigos, que es lo que se busca en un podcast, que lleguen más. Hay otra gente que es más técnica, más cerrada y que solo quiere que le preguntes sobre su profesión. Y muchas veces lo que se busca también dar en un podcast es esa persona que hay detrás de esa profesión. Al final yo creo que la diferencia entre un podcast y, por ejemplo, una entrevista, que a lo que más estamos acostumbrados es a la televisión, es que esa frialdad que hay por en medio se quita. Bueno, la entrevista en sí, Enrique, si tú te fijas en todas las entrevistas, en todos los reportajes de entrevistas, van todas a saco en preguntas cerradas. Tú preguntas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y luego hay muchos cortes, no es una charla dinámica donde podamos estar tú y yo una hora hablando sin cortes y salga todo lo que tiene que salir. Una entrevista corta de televisión normalmente va, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Y no pasa de los 10 o 15 minutos. Entonces, solo muestra ese apartado de esa persona, pero no muestra lo que de verdad se muestra en un podcast, que es quizás esa parte detrás de esa persona. O sea, la parte personal, la parte emocional de esa persona, que es lo que conecta de verdad con la gente. A mí eso que dices de hablar con el invitado antes de comenzar y que te hizo reflexionar y que te hizo meditar antes de comenzar para comenzar más tranquilos, está muy bien y a mí también me lo hizo un chico. Pero a mí lo que más me ha impactado de este podcast, a la hora de conocer gente, es que me pasó, por ejemplo, con dos alumnos de Llados. Yo aquí tengo dos alumnos de Llados, que son Mario López y son Sergio Rodrilera, ¿no? Que tú en redes sociales los ves, que son hiper personajes, pero es que luego ellos vienen a hablar contigo y ellos te lo dicen. Nosotros en redes sociales lo que creamos es un personaje. Yo también me esperaba que vinieran y yo decía, madre mía, verás tú aquí pero son personas súper normales, ¿eh? Hombre, en redes sociales se ven locos perdidos haciendo cosas, locuras y... Lo que sí que Mario me hizo hacer burpees antes de empezar. Ahí... Por eso lo llevan, todos los de Llado lo llevan íntegro. Lo tienen metido. Una cosa que te quería decir, que no se me olvide, y es que en tu podcast es una crítica constructiva, ¿eh? Y me pasa con mucha gente que habla de la parte del sur. Y es que intentáis cambiar vuestro acento o vuestro deje, tío. Pero es porque... si es lo mejor el acento andaluz está muy mal visto. Da igual. Lo sabes. Sí, pero por ejemplo, tienes al Saigo. Sí. El Saigo lo que lleva por bandera es su acento y su pueblo, que es Granada. Pero porque él entró por ahí. Entonces, yo he tenido muchas críticas a la hora de hablar. De decir, es que intentas hablar como tú no eres. Vale, pero es que yo, si hablo de mi manera, que ahora ya lo entendí, me da igual hablar con más fino, o menos vulgar, más vulgar, para poder acceder a ese público en el que tú dices, bueno, puede ser una objeción el que no me escuchen porque no les gusta el acento andaluz. Ya, pero es que si no accedes a ese público, a lo mejor es porque no es tu público.
porque a lo mejor te vas a cansar de hacerlo de esa manera, ¿me entiendes lo que te A quiero decir? posteriori te das cuenta de que el que no te quiera escuchar no te va a escuchar poniendo un acento neutro o Mira, poniendo un nosotros, acento por ejemplo, neutro. aquí somos de la Vega Baja. Mm. Y sí que es verdad que no tenemos el mismo acento que en Granada, pero tenemos un acento más parecido al murciano. Sí. Y tenemos algunas palabras o alguna forma de hablar pues más brusca, que no es tanto como la parte de Alicante, que son un poco más finos. Y yo te mentiría si te digo que es una parte que no intento corregir, pero hay veces que cuando estoy hablando muy a gusto con una persona, ya no estoy pensando en lo que tengo que decir o de la forma de que lo tengo que decir, sino que directamente fluyo. Por ejemplo, hace 2 semanas vino mi primo con su grupo, que también son colegas míos, que son el Postre, y somos chavales que nos juntamos prácticamente todos los días. Entonces la conversación acabó siendo como una conversación de todos Un los días. despiporre, como siempre, claro. Entonces tuve la conversación de risas, de las palabras que utilizamos, y básicamente es como hablamos. Entonces no es una crítica, sino una crítica constructiva para que me lo explicaras el porqué. A posteriori me di cuenta y ya directamente lo que hago es paso de ese tema, porque al final vas a tener... Hay una cosa muy clara, y es que hagas lo que hagas siempre vas a tener críticas. Siempre hagas lo que hagas. Lo haces bien, lo haces mal, hablas andaluz, hables neutro, hables como quieras, al final vas a tener críticas. O sea que lo mejor y lo que he aprendido con el canal de YouTube, el podcast y las redes sociales, que hagas lo que te dé la gana. Que al final la crítica va a venir de una cosa que antes hacías bien y ahora la haces mal, a lo mejor ahora lo ves mejor y lo otro estaba mal y te lo iban a criticar y te lo van a criticar. ¿Qué es lo verdadero importante que ahora me centro en el podcast? Pues me centro mucho en la calidad de imagen y sobre todo el mensaje del invitado. Ya no me centro en que le pueda gustar a un público, a otro, claro, pero cuando empiezas, tú lo que intentas es decir, o no tienes conocimiento, ¿no? Porque empezamos desde cero, aquí nadie nos ha formado en esto, nosotros somos autodidactas, como se suele decir. Entras y dices, bueno, voy a agradar a todo el público, pero es un error. El que empiece así es un error. Tú no puedes agradar a todo el mundo y nunca lo vas a conseguir. Y si intentas agradar a todo el mundo, estás en el mal camino. Eso te lo digo, ya por adelantado. Entonces te das cuenta de que, bueno, pues en un podcast que a lo mejor tú querías conseguir 10.000 visitas porque consideras tú que el tema está bien, pues ahora llega y siempre hay alguien que ese tema le ha parecido mal, aunque sea un tema educativo, aunque sea un tema... Siempre hay críticas para todo. O sea que al que quiera empezar un podcast y quiera hacer algo así, que se centre en el mensaje y en hacer su trabajo como mejor sabe y como él quiera, que no dependa de la opinión de los demás. Al final los podcasts que más triunfan son los que más polarizan. Correcto. Tú tienes ahí a Pedro Werbaum, tenemos una línea ideológica muy, muy formada, tenemos el de Wall Street Wolverine. Luego, por ejemplo, uno que no es muy polarizado, que es uno de los más famosos, yo creo que es el de White Project, que sí que es verdad que yo creo que no sigue una línea muy concreta, bueno, pero también es muy polémico. Tiene su rama porque lleva gente de un extremo o de otro, ¿vale? Entonces al final polariza. Pero, por ejemplo, yo me di cuenta, yo tengo un podcast que es el del debate de Socupa-Ocupa, que es el más visto del canal. Ese lo vi. Y es por eso, porque llega a una polarización tan extrema. Se lo puse a mi padre. Es buenísimo. Y tiene esa polarización en la que unos se ven identificados con el Ocupa y otros con el de Desocupa, ¿vale? Yo no me pude, lo siento mucho, pero no me pude contener en ese podcast y me tuve que posicionar. Entiendo que lo hice mal y he tenido muchas críticas en el vídeo por no poder por posicionar. Fuiste a favor del Ocupa, ¿no? No, totalmente en contra. Pero porque no comparto esa opinión. Yo no comparto el que tú vengas a ocupar una vivienda por el morrazo, ¿vale? Por el morrazo, porque encima todo lo ocupa, trabajaba, tenía ingresos y se metía para no pagar. Ya está, él considera que el ladrillo no es una inversión. Bueno, no vamos a meternos en temas de política aquí porque si nos metemos en temas de política. Bueno, y por ejemplo, una pregunta que seguro que te hicieron mucho en ese podcast en concreto y en todos es: ¿cómo has conseguido traer a un Ocupa y a un Desocupa? ¿Cómo consigues esos contactos? ¿Cuál es tu estrategia a la hora de conseguir gente? Bueno, la estrategia al principio fue tirar de agenda, ¿vale? Al principio cuando empecé, la estrategia era, como no llegabas o no tenías presencia en redes, no tenías presencia en YouTube, la gente grande no te hace caso. Entonces llegas a tener que buscar a gente y decir, oye, pues yo conozco a un maestro de la universidad que es filósofo, lo traje. Conocí a amigos de mi padre, gente que está a tu alrededor. Luego, ¿qué pasa? Me di cuenta que cuando vas teniendo un poco de presencia, en vez de buscar tú, ya empiezan a llegar y lo que tienes que hacer es clasificar, porque ya te viene gente que todo el mundo quiere mostrar su mensaje. ¿Vale? A mí me llegó... Es que me hizo gracia. Habló un muchacho que él tenía una empresa de caravanas,
de caravana y de montar remolques para ferias, para romerías. Digo, ¿y qué quieres que ¿Qué quieres que yo te lleve un podcast? ¿Qué me va a dar a mí en un podcast que a la gente le puede interesar? Pues hay cosas que no, pero bueno, luego ya te pones, cuando tienes esa presencia, pues conseguir, el primero que conseguí que me costó más conseguirlo fue el de Desocupa. Había estado ya en el podcast de Pedro Barguau, había estado en varios podcasts muy famosos y yo pensaba que no iba. Bueno, pues Ángel, desde aquí le mando un saludo, se puso conmigo de momento y habló conmigo. Y luego, hablando con él ese día del podcast, pues me propuso, dice, si busca un Ocupa, pues hacemos un debate. Yo pensaba que era un tema muy complicado, pero ¿qué pasa? Que te metes en internet, en las redes, y hay páginas que promueven la ocupación. Entonces, con que hables con una persona, líder de un movimiento de esos, de momento lo encontré, no me hizo falta. Y son gente que se tienen entre ellos ganas, o sea, que entre ellos quieren debatirse y quieren sacar a ver quién es el que tiene más cojones más diciéndolo, y de momento me dijo que sí, entonces pues salió de ahí. Y ninguno me puso ninguna pega, además, los dos querían hacerlo ya. Yo tuve un problema con un invitado y me dijo que había hecho el podcast, o sea, le hice un podcast, le moló y tal. No voy a decir quién es el invitado porque puede sentirse aludido y no quiero conflictos, pero claro, tú sabes que a la hora de lanzar el podcast, nosotros lanzamos un reel de presentación, que es lo que se llama teaser. Y tú ahí sacas los momentos más icónicos del podcast, los más controvertidos y lo que más polémica puede generar para, obviamente, atraer a la audiencia a que vea el podcast completo. Y me dijo que no lo subiera porque ese reel estaba buscando como atraer a gente. El sensacionalismo, ¿no? Y yo le dije, pues es que al final en un podcast es lo que buscas. Es que el teaser o el intro, como nosotros también lo llamamos en el podcast, lo que busca es que lo veas y te quedes, ¿vale? Ese mismo teaser lo metes en el vídeo completo de YouTube. Entonces tú lo que quieres es que en ese minuto entiendas de qué va el podcast y vayas a verlo. Y que también te enganche. Y que te enganche. Si tú dices cosas banales que no valen para nada, pues dirás, pues mira, pues este podcast no me interesa. ¿Por qué? Pues básicamente porque no me trae pero nada. Vamos a ser realistas, aunque el podcast sea muy interesante, a la gente le gusta el morbo. Sí, completamente. La gente somos morbosas por naturaleza. Por naturaleza, nos gusta el morbo y sobre todo yo me he dado cuenta que nos gusta la desgracia de los demás. ¿Sabes? Tú escuchas un podcast de una persona que ha tenido, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que te cuenta que ha pasado por una enfermedad muy grave, que ha pasado por cáncer, te cuenta tu tratamiento, te cuenta todo lo que ha pasado, las penurias, y la gente la trae eso. Somos morbosos, nos gusta la mierda de los demás. Hablando claro. A ti te interesa más, seguramente, habrá gente que no, pero seguramente a ti te gusta escuchar una historia de un asesinato, de un tío que le han asesinado a un familiar, la investigación de un crimen y todo eso, que a un tío que venga a hablarte de Aristóteles, de los teoremas de Aristóteles en una cueva. Creo que todo el mundo está... A ver, hay podcasts muy técnicos y muy educativos, que yo los veo muy bien. Pero realmente son nichos muy cerrados, porque ahí tienes The Whale Project, que lo mismo te lleva a Lethal Crisis, que viaja por el mundo y te cuenta todas las miserias de todo el mundo. He tenido hace poco un periodista que me gustó mucho, que fue el que ha sacado todos los temas de corrupción del PSOE. Pero entonces, luego también te lleva un Quantum Fracture, te lleva un Santa Olaya, que te hablan de ciencia, pero también hay que ver de qué manera hablan, porque a mí, por ejemplo, es un tema que... Sí que es cierto que a mí la física, la química y esas cosas nunca es una cosa que me haya llamado la atención, pero de la manera que te lo cuenta esa gente, dices, ojo que igual me gusta. Yo terminé ese podcast de Santa Olaya y me leí su libro, del bosón de Higgs. Claro. Que a mí la física y la química, pues no es un tema que a mí que nunca me ha llamado la atención mucho. Y gracias a la manera que tiene el tío de divulgar, pues me caló. Pero es divulgación adaptada a las nuevas tecnologías y al nuevo público, ¿vale? Porque tú vas a una clase de la universidad de química y seguramente te dormirás. Sí. Seguramente te dormirás. Ahora, si el profesor es Santolaya, no es porque sea Santolaya, sino de la manera que te lo está divulgando, te quedas como diciendo, hostia, te gusta, te llega a gustar la química, ¿me entiendes? Y sabes que la química es muy complicada, pero es que depende mucho de la manera de divulgar el mensaje. Yo tenía un profesor de Historia del Arte, no sé si era primero o segundo bachiller, que Historia del Arte pues te lo dicen a ti y dices, tío, qué aburrido, ¿no? Así te suena Historia del Arte. Pues a mí me molaba Historia del Arte porque la manera de dar clase que tenía el profesor era muy visual, era todo ejemplos y la gente aprendía un montón. Y nos lo pasamos súper bien.
Lo que te venía a decir con esto es si has tenido problemas a la hora de publicar algún podcast con alguien. De ya grabado, decirte, oye, no quiero que lo saques porque me has hecho preguntas que iban un poco a pillarme. O en los reels, oye, no subas este reels porque se puede dar un malentendido. Sí, he tenido varios. No he llegado al punto de uno que sé que tú tuviste un problema grande con uno. Tienes varios. A ver, yo tuve uno básicamente porque el invitado parecía que venía a coaccionar el podcast, ¿vale? O sea, empezó a hacer la entrevista y no sé, pero yo me di cuenta como que daba unas respuestas que no me cuadraban, ¿sabes? ¿Cómo a coaccionar? ¿A qué te refieres? A boicotear la entrevista. A boicotear la entrevista, exactamente. Nunca desvelo, no me gusta nunca desvelar las preguntas, porque me gusta la naturalidad de que respondas conforme se te va haciendo la pregunta, porque si vienes preparado pareces un loro, y lo que hace es repetir lo que te has preparado. No me gusta. Entonces, si tú coges y esa persona viene preparada a boicotearte, pues ¿qué hace? Pues que te dice información falsa, te va diciendo cosas que no vienen a cuento. Y vino una muchacha también, que hizo una entrevista, se metió mucho polémica, y luego conforme fui editando, me decía, oye, pues quita esto, oye, pues quita lo otro, oye, pues quita esto, y al final me harté y le dije, mira, pues no va a salir tu podcast. Lo siento mucho, porque si tú viniste aquí a decir esto, no, es que si tú empiezas a quitar contenido, al final lo que me queda es la morralla, y la morralla no la quiero. ¿Y te quitas lo mejor? Entonces al final, pues, ese por ahí. Y luego otros que he tenido, por ejemplo, que he subido, YouTube me la ha baneado, así. Porque YouTube, como ya sabes, temas políticos no puedes tocar, y si los tocas, pues suerte. Claro, como con Alex Salido, el chico del CBD. Tú también lo entrevistaste. Yo lo entrevisté también, me bloquearon todos los reels en Instagram, me bloquearon el vídeo de YouTube, Shadowban, en TikTok. Metí uno y no probé más porque directamente me lo bloqueaban para el feed. Y al final el de Desocupa, el primero que hice con Ángel, también me lo banearon porque decía que, y textualmente, por orden, me mandó un mensaje de YouTube, por orden gubernamental estaba prohibida la palabra Desocupa en YouTube. ¿Vale? Hice rebranding, cambié título, cambié portada, pero ya YouTube ya me tenía baneado. Luego ya, sabiendo eso, el debate, lo cogí por otro lado y ha pillado casi 100 y pico mil visitas. O sea que tienes que jugar mucho con YouTube también en ese tema, porque te tira muchas buenas entrevistas, te las tira a la mierda. Yo tuve aquí una entrevista con un colega mío, Juanjo, que es periodista, de aquí mando un saludo, y dijimos la palabra del presidente actual de España, y solamente por decir la palabra sale en la descripción, sí, como que hemos hablado de él, y ese vídeo tiene 100 visitas. Claro, pero no busques explicación. YouTube no te la da, hay veces que no te la da. Directamente te hace un shadowban y te quedas ahí. Te ven tus suscriptores, con suerte, y los que tú les mandas el enlace. Pero no te manda, no aparece en la página principal, no recomienda tu vídeo a nadie, te deja olvidado. ¿Por qué? Porque si no pagas YouTube... Si tú no has pagado nunca en YouTube, tu canal es muy orgánico. ¿Y qué quiere decir que es muy orgánico? Que hay canales que pagan o han pagado alguna vez y se van a ver más que tú. Y me quedó claro porque estuve escuchando una vez un experto en YouTube que decía, YouTube tienes que enseñarle a qué gente quieres mostrarte. ¿Vale? Entonces, ¿cómo acortas ese camino? Pues haciendo publicidad. Haciendo publicidad y pagando. Tú ahora metes en Google Ads y segmentas tu entonces, ¿qué haces? Le estás enseñando a YouTube y le estás aligerando el algoritmo para que tus vídeos ya vayan a ese tipo de personas. O sea, tú ya has metido un par de campañas de ads diciendo quiero que lo vean personas de 35 con estos intereses y de esta población y de este término medio de población. Entonces, cuando tú haces esos par de campañas de ads, tus vídeos ya directamente, aunque ya a un cuarto no le metas ads, te saca a esa segmentación directamente. Y además, pruebas verídicas de que se ve el crecimiento después de esas tres promociones, su crecimiento orgánico dispara. Entonces, ¿qué pasa? Como todo, si no tienes dinero al final no crece. Claro. ¿Tú cuántos seguidores tienes ahora mismo en YouTube? En YouTube estoy cerca de los 10.000, estoy en 9.700 ahora mismo, en Instagram 14.500 y en TikTok 25.000. ¿Cuánto tiempo le dedicas al podcast diariamente? O vamos a hacer una estimación por episodio. Bueno, por episodio, pues contando grabación, contando preproducción, producción, grabaciones, preparar entrevistas, todo, edición y publicación, pues se puede ir perfectamente alrededor de casi... Si te pones a 8 horas al día, 3-4 días rápido. O sea, más de 24 horas. Más, mucho más.
incluso 70 y tantas horas. Y ahora dicho esto, quiero que me digas qué precio le pondrías tú a tu podcast si se lo tuvieras que hacer a alguien. Esto te lo vengo a preguntar porque yo tengo una agencia de vídeo en marketing. Y hay mucha gente que me viene y me dice, oye, yo quiero un podcast como el tuyo. Y quiero las mismas publicaciones, quiero la misma calidad, quiero invitados de calidad, pero quiero delegarlo todo. Solamente quiero ir y grabar y irme. ¿Cuánto me cobras? Y cuando le dices el precio, te dicen, oye, pero esto... Entonces, es que la gente no sabe el trabajo que tiene detrás un podcast. Un podcast que de verdad sea un podcast, porque tú puedes hacer un podcast de 20.000 maneras. Puedes ponerte una tertulia con un colega, un teléfono, dos micros de solapa, hablas una hora, le metes la IA, sacas 4 reels y en 3 horas tienes un podcast. Un podcast, que hay 1000 maneras de hacer un podcast. Pero un podcast como este, yo me tengo que desplazar hasta Orihuela a hacerlo, contactar con el invitado, pagarle en ocasiones la gasolina o el billete si viene en tren o en lo que venga. Siempre por cordialidad, invitarlo a comer, invitarlo a desayunar, alguna cosa. Editar, grabar, siempre viene un chico que me ayuda. Entonces, ¿cuánto vale eso? A ver, como valer para servicio... A ver, para mí tiene mucho precio. Porque no es solo la inversión de tiempo, es la inversión de cámaras, de micrófonos y de todo. Entonces mucha gente dice, no, es que es un vídeo de 1 hora y lo grabas con 2 cámaras y parece que es barato. Y bueno, es que puedes pedir 1.000 euros, 2.000 euros, lo veo barato. Lo veo barato ahora, sabiendo cómo funciona esto, ¿vale? Tienes que ver que la inversión mínima para un podcast, para tener 2 cámaras decentes, que graben 4K, porque la gente, no, 1080, bueno, sí, para que 1080 salga bien tienes que grabar en 4K, ¿vale? Eso que lo entienda la gente, para grabar, que salga un vídeo bien en 1080, los brutos tienen que estar en 4K. Para luego comprimirlo. Y que se siga viendo bien y que YouTube te lo acepte en 1080, en 4K, ya depende del ordenador que tenga y de la potencia. Son datos muy técnicos. Al final el cliente entiende que se vea bien. Bueno, pues para que se vea bien y salga un podcast bueno, con una estrategia de YouTube y una estrategia de redes, porque nosotros lo llevamos todo. Tú llevas SEO de YouTube, tú llevas tu estrategia de marketing de redes sociales, llevas posicionamiento, llevas edición, lo llevas todo. Yo... ahora saco 2 al mes, pero antes cuando sacaba 4... Yo he hecho lo mismo que tú, era imposible, Es que si lo que tienes que compaginar... Bueno, ahora nos metemos en eso. Sí, yo 3.000 euros a 2 por semana lo vería un precio adecuado, con todo lo que te estoy contando. Ahora, si solo quieres grabación y quieres sacar la edición, y eso, menos. Obviamente, pero yo te estoy hablando de clientes que me han llegado de... Yo quiero ponerme, sentarme y irme. Y te estoy hablando que 3.000 euros sería barato. Obviamente que es barato. Sería barato. Básicamente porque el cliente ve que tú lo tienes todo montado, pero tú has tenido que invertir a lo mejor 15.000 pavos en... Porque para sacar un sonido, tú te metes en AliExpress y te encuentras un micro que vale 20 euros. Claro. Ahora, ponte a grabar con un micro de esos y que te salga un sonido decente. Por mucho que tú lo quieras postproducir el vídeo, editarlo, el audio, no te va a salir un audio decente. Entonces, no pidas calidad si no vas a pagar calidad. Eso es el principio básico. Tú no puedes venirme a mí a pedir, grábame un podcast por 500 euros porque te grabo con un iPhone y te pongo un micrófono de solapa. Y te vas para tu casa a requestar de... Pero luego no me digas que es que vaya mierda de reel, vaya mierda de vídeo, vaya mierda de... Es que te he grabado con un móvil. No me voy a permitir instalar todo el sistema de cámaras que tengo para cobrarte 500 euros. Porque nada más que la persona que hay detrás de las cámaras ya vale un dinero. El sistema que yo tengo montado vale un dinero, las máquinas valen un dinero. Que la gente se cree que las máquinas, las cámaras, como tú bien sabes, una más barata con un buen objetivo y un cuadro para cambiar cámara. De la ZV-10, que por ejemplo es la cámara por excelencia de podcast blogs, que no es la más cara, pero tampoco la más barata, pero es la que realmente, digamos, es la ideal más o menos, con objetivo, está en 1.500, 1.400 euros. Ya lo tienes, nada más que una cámara. Sí, un micro, 200 pavos. Un micro bueno como este de esta marca o un poco más básico que te funcione bien, que son los ROM Mic, también están más baratos. Son 100 pavos por micro. Y mínimo un podcast tienes que tener de 3 a 4 micros porque se te puede presentar una tertulia, se te pueden pasar invitados que vengan 2 o te puede fallar. Luego tienes que tener unos micros de solapa profesionales que puedas tenerlo como backup para si se pierde el audio de un micro que lo tengas por otro lado, que yo lo hago mucho ahora. Y tienes las cámaras, que son otra inversión de 3 o 4 mil euros, el ordenador, que la gente, aunque se crea que el ordenador no es parte del equipo, el ordenador es parte del equipo, y el ordenador tiene un valor mínimo para poder trabajar con lo que pesan los vídeos, los brutos, mínimo de 1.000, 1.500 pavos.
Mínimo ahí. Y ahora ya, pues, súmale gastos de horas de trabajo, postproducción, edición, ver el podcast entero y clasifica reel, ahora posiciónalo en Instagram, saca copy, saca... O sea, que no es decir, este trozo me gusta, pues sacas, mételo. ¿No? Entonces hay que editar, meter subtítulos, qué palabras le vas a poner para las captions, que son el copywriting, para poder posicionarlo. Es que no es decir, pues este vídeo habla de la inmigración. La inmigración. No funciona así. Lo que pasa es que la gente se cree que tú haz lo que tú sabes, pero no me cobres mucho, que es que no tengo. Mira, tú sabes cuándo me cambió, bueno, a mí no, perdón, cuándo le cambió la percepción, por ejemplo, a mi madre de lo que es llevar un podcast. Mi madre sigue mucho a Maribel Llévenes, no sé si sabes quién es. Sí, la conozco. Tiene un podcast. Ella en el equipo un día dijo que habían a lo mejor 10 personas detrás del podcast, por así decírtelo, más o menos. Sí. Unas 10 personas. Dice, hostia, esta chica lleva 10 personas y tú vas tú solo. Todo lo que haces tú solo lo hace su equipo. Entonces, cuando yo le decía, no, estoy editando, no me voy a grabar, entonces ya entiende el valor del tiempo que lleva. Claro, es que la gente llega y se sienta y se pone a hablar contigo, pero tú llevas un rato montando. Tú has estado en tu casa guardando los equipos, has estado transportándolos, has estado volviéndolos a sacar. Y que en ese transporte no pierdas que se te haya roto cualquier equipo, que es dinero perdido. Entonces, a la larga, la gente tiene que ver que no es solo sentarse y hablar y grabar. Que detrás de todo esto hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Y yo a mi podcast, personalmente, a la calidad que lo llevo ahora, si yo tuviera que producirle un podcast a otra persona de la misma calidad que yo tengo ahora, mínimo 3.000 euros se quedarían cortos. Al mes. Al mes. Se quedarían cortos, te lo digo yo. Entonces, sí, que puedes coger un teléfono móvil y ponerte a grabar ahí, un iPhone. ¿Qué pasa? Que cuando vayas a hacer reel, ese vídeo no te va a permitir hacer zoom para poder enfocar en un reel. Con la misma calidad. Te veo con la misma calidad, vas a perder calidad, el sonido se pierde calidad. Ya depende de la gente lo que quiere. Que tú quieras hacer un podcast, lo puedes hacer en tu casa. Pues tu móvil y grábate. ¿Le has sacado rendimiento económico al podcast o has perdido más que has ganado? Ahora mismo, quizás empate, porque al principio tienes que echarle dinero, comprar el equipo, móntalo, el estudio de tu casa, porque ahora ya me pago un estudio. Ahora voy y pago un setup, pero antes no podía. Entonces en mi casa monté un setup casero, que son los primeros vídeos que pueden ver en mi canal. Y entre que personaliza un poco y compra equipo y ahora paga plataformas de internet para el tema de edición, para el tema de herramientas que te hacen falta, pues mete un golpe duro hasta que no empiezas que YouTube no te monetice, que tengas 4.000 horas de visualización, que tengas los 1.000 suscriptores y ahora que tu vídeo gusten y empiecen a monetizar. Yo he conseguido tener unos ingresos no muy altos, pero mínimos muy estables, que eso me van permitiendo ir reponiendo todo lo que he invertido. No tengo ahora mucha ganancia, pero me pago los gastos. O sea, ahora mismo me pago los gastos. Y te estoy hablando de un canal de 10.000 suscriptores. O sea, que un canal que tenga 1.000 o 2.000, entiendo que le cueste trabajo, pero que si de verdad le gusta, yo llevo 3 años. Y yo he hablado contigo muchas veces y te dije, oye, un podcast no es para pensar en 8 meses. Un podcast es un proyecto a largo plazo de mínimo 1 año y medio, 2 años. Entonces yo he llegado a empatar a los 2 años. Ahora todo lo que me venga, bienvenido sea. Yo, por ejemplo, una cosa que le transmito siempre a la gente es que, y que yo lo pienso así mismo, porque si no, no tendría el podcast, es que yo no utilizo el podcast como una herramienta para ganar dinero, porque obviamente no llego a las visualizaciones ni de coña para ganar dinero, pero te da una imagen de marca y una imagen personal a la hora de poder tratar con cualquier negocio, cualquier empresa, que ya simplemente con que le presente que tienes un podcast con X vídeos, que esa persona vea que tienes continuidad, que tienes una imagen en redes sociales cuidada, ya da mucho que ganar. Y entonces eso te puede beneficiar a la hora de cualquier negocio fuera del podcast. Es un coworking. Yo lo veo como un coworking. Tú llegas... Yo aquí traigo mucha gente con la que luego trabajo, o voy a trabajar, o he trabajado. Simplemente porque es una manera más de enseñarle la manera en la que yo funciono y de enseñarle que lo que yo hago tiene una calidad y lleva un trabajo detrás. Es un win-to-win. Para mí es un win-to-win. Un podcast es un win-to-win. Yo traigo una persona, él se beneficia de salir en mi canal, de llegar a tener visibilidad, y yo me beneficio de lo que pueda aprender de él y de lo que en un futuro yo le pueda ofrecer que le pueda gustar. Y lo que tú dices, esa imagen de marca, de constancia, de perseverancia de tu trabajo, de decir, oye, que este no es un podcast que ha estado 3 meses, ha grabado 3 vídeos y se ha alargado. No, es que yo tengo una constancia de que voy subiendo vídeos cada 2 semanas durante tantos años.
Y ya hay una calidad, hay un branding y hay una potencia de marca ahí detrás. Y ahora tenemos una marca detrás. Y ahora tienes un patrocinador, para que vea la gente que todo se puede llegar. Que no es que no lo ve nadie, es que no lo ve nadie. Yo también, si yo hubiera dicho es que no lo ve nadie, yo tengo vídeos con 50 visualizaciones. Si en ese vídeo hubiera hecho para el canal, ¿qué? ¿A dónde hubiéramos llegado? ¿Dónde he llegado? Yo he tenido para tener patrocinadores de relojes. Ahora estoy en contacto con una cadena de supermercados para que me patrocinen. Y tampoco te hace falta ser un canal como Wild Project o como Pedro Barguán. Para monetizar. O sea que la visibilidad en internet se paga. Y hay empresas que lo saben y te buscarán. Pero tienes que tener paciencia. No esperes que los 4 primeros meses o los 3 primeros capítulos, a no ser que te gastes una pasta en publicidad, no vas a llegar a nada. Date tiempo. Si el verdad el proyecto te gusta, que se dé tiempo a la gente. Yo lo propongo así. ¿Y has pensado alguna vez en dejar el podcast? No. No lo voy a dejar nunca porque es lo que tú dices. Es una manera de hacer mucho coworking. Y te da ese punto de decir, oye, que este tío, aparte de lo que me esté ofreciendo, por otro lado, tiene el podcast que es una variable que te da mucha mucha potencia de marca. Entonces, el podcast lo voy a mantener, lo sigo ahora en vez de 4 al mes, que yo antes subía 1 cada semana, pues subo 2 a la semana. ¿Sigue funcionando igual? Igual. La gente espera tu vídeo, lo que pasa es que sabe que en vez de una semana... O sea, la gente que de verdad te sigue, que le gusta tu divulgación, van a seguir siguiéndote. Que de verdad a lo mejor hay gente que espera 1 por semana. Bueno, lo siento, no me da mal la vida. Es lo que hay, pero dejarlo no. ¿Y cuándo decidiste hacer ese cambio y por qué? De 4 a 2. Porque aparte de que he decidido, a raíz del podcast también me han venido más oportunidades de negocio. O sea, que esto es una puerta abierta que te ofrece y tienes que saber cogerlo. Un tren que pase, como no lo coges, se te va. Y tienes que saber y estar en el sitio. Entonces, cambié, ¿por qué? Porque orienté el camino del podcast a pillar esa oportunidad. Cogí la oportunidad y ahora el tiempo que tengo libre, aparte de mi trabajo, porque yo sigo trabajando, no me dedico a esto todavía a tiempo completo, y lo he dividido en otro proyecto en el que estoy inmerso ahora, que es bastante importante. Ahora hablaremos de él. ¿Tú te has dado cuenta que hubo un boom de podcast en el que todo el mundo tenía podcast y todo el mundo quería hacer podcast y podcast y podcast? Y ahora solamente se ha quedado los podcast grandes, obviamente, y la gente que hemos ido resistiendo. Pues claro, porque antiguamente los podcasts, cuando empezaron, todo el boom que tuvieron fue cuando la pandemia. Todo el mundo tenía en su casa una webcam y un podcast. Ya está, salías tú solo hablando, hacías una llamada con otro o una videollamada y salías. ¿Qué pasa? Que no es fácil de mantener en el tiempo. Si tú no tienes cierto retorno, tienes un cierto ROI de lo que estás invirtiendo, la gente se cansa. Y es normal que te canses porque no es fácil de mantener. O sea, al final los medios que tienes, si tú sabes mantenerte y sabes lograr la atención con un móvil y un buen mensaje, pues podrás mantenerte y evolucionar. Porque yo empecé con 2 móviles. Yo empecé con 2 teléfonos móviles. Yo no empecé con cámaras profesionales. Ahora ya tengo cámaras profesionales y tengo micrófonos profesionales. Y yo empecé en mi casa con unos micros de 30 euros y empecé con 2 cámaras, con 2 iPhones. Además iPhone antiguos, con un iPhone 11 y un 10, ¿vale? Y ya pues el mensaje fue evolucionando, tuve muchos fallos de ediciones, de ruido, de sonido y todo, pero va evolucionando y al final pues llega a filmar con cámaras profesionales, a llegar a un punto en el que dices, coño, si mi mensaje va funcionando y creo que puede llegar a más, voy a seguir invirtiendo. ¿Y qué es lo que intentas transmitir tú con tu podcast? A ver, mi podcast yo lo que me centro mucho en la divulgación, ¿vale? Yo me gusta que una persona que sabe de algo venga y nos explique. O sea, un profesional de lo que sea. Yo he tenido he tenido filósofos, hemos tenido como tuvimos tú y yo un actor de doblaje, de acción, hemos tenido a Paco que fue productor, he tenido a gente porque son realmente profesionales. A mí un tío que venga, un cuñado, no lo quiero en mi podcast. ¿Por qué? Porque el cuñado viene a soltar obviedades que escucha a la barra de un bar y no está aportando nada más que tontería. Entonces, trae a una persona, pero a la vez, como te he dicho antes, intenta sacarle esa parte humana, esa parte positiva que tiene detrás de esa persona y la manera de divulgar de esa persona el mensaje. O sea, que ese es el punto importante que yo busco. Y mucho la divulgación. Y sacar temas que quizás no estén tan conocidos. O sea, ahora, por ejemplo, he grabado uno que voy a sacar ahora hace poco, que he tenido que sacar a la persona en anonimato porque no querían salir por la repercusión que puede tener. Pues son funcionarias y vienen a denunciar el machismo que hay dentro del funcionariado del Estado. O sea, que es un punto complicado porque se pueden jugar hasta el puesto de trabajo. Y conseguí que dieran su mensaje, pero
dentro del anonimato, pero es un mensaje que no lo he escuchado por ninguna y me resultó interesante mostrarlo. Entonces eso, entre divulgar y dar temas que deben de conocerse a la sociedad. ¿Y divulgas cosas que no compartes o todo lo compartes? No comparto todo, pero creo que debes de ser un canal abierto, y ya no solo el canal abierto, sino tú debes de ser abierto a conocer otro tipo de opinión y saber dialogar con una persona que no tiene la misma opinión que tú. Porque si tú te centras a llevar a gente de tu ideología, quizás estés marcando mucho más el nicho, ¿vale? Pero si tú te abres, tienes que dar también esa impresión de que tú sabes debatir, pero de manera civilizada, no como en un bar pegando voces, como los cuñados. ¿Has ligado alguna vez con algún invitado o invitada? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Tú sí? No. Di la verdad. No ligo ni con las que tengo que ligar, voy a ligar con un invitado. ¿Qué va? No. Nunca ha salido esa situación y creo que no, porque no vas con ese foco a una reunión. Al principio me han dicho que te has encontrado con gente interesada. Sí, mucha. Mucha. ¿Me puedes decir algún caso? Bueno, pues... Yo, por ejemplo, mucha gente que viene aquí me dice, oye, yo me he encontrado con gente interesada. Yo te prometo que yo, personalmente, no sé si es porque, no sé, no me fijo en esas cosas, pero te juro que nunca he visto a nadie que venga con maldad o con interés hacia mí, tío. Pues yo sí, porque mira, hablé cuando yo no tenía mucha gente y no tenía mucho presencia, pues yo hablé con varias personas. Y además de allí conocías que eran grandes empresarios, que tenían grandes empresas, o que eran CEO, o que eran administrativos de grandes empresas, y quería hacerle una entrevista. ¿Qué pasa? Que no, yo no, venga, dame larga, y ya casi que tenías que pedírselo como un favor. Total, que no querían. Claro, pues yo seguí mi ritmo, y al cabo del tiempo me mandan... Es que no quiero decir nombres ni quiero decir quién son porque luego se sienten aludidos. Pero bueno, hay personas que luego vienen y te dicen... Hombre, ¿qué tal? Veo que te va de puta madre, que va muy bien el podcast, no sé qué, que te está viendo mucha gente. Y si quieres, ahora que tengo tiempo, podemos grabar. Digo, ahora... No quiero decir, pero ahora me va a comer los huevos, ¿no? Eso, ahora te vas y te buscas la vida por ahí. Ahora no te quiero, ahora no me interesas tú a mí. ¿Por qué? Porque llego a personas mucho más potentes que tú. Ahora, tú en su momento no me ayudaste, ahora no te voy a dar a conocer. Ahora que quieras, que yo tengo presencia y quieres dar a conocer tu empresa... O tú, estás equivocado, muchacho. Búscate, paga en el periódico o harte un vídeo y paga publicidad en internet. Exactamente. Bueno, vamos a pasar ya. Yo creo que podemos hablar un poco de anécdotas, tío. Anécdotas tenemos tú y yo unas cuantas para contar igual, ¿eh? Yo creo que tú tienes más que yo. ¿Tú crees que yo tengo más que tú? Sí, yo creo que sí. Tío, tú has grabado más que yo. A ver, yo he grabado y me ha pasado muchas anécdotas, pero anécdotas putadas, ¿no? De ponerte a grabar un podcast, acaba el podcast y miras la cámara y no la habías puesto a grabar. Eso me ha pasado así de veces. Y otras veces te pones a grabar y el sonido no lo has conectado. Y dices, ¿y ahora qué? Le digo al invitado que no grababa el vídeo, tío. Ahora ya la entrevista no sale igual. Solo he hecho una vez eso porque el entrevistado me parecía muy interesante, pero tuve que dejar un tiempo entre una entrevista y otra para que no pareciera muy mecanizada y volver a repetir otra vez toda la entrevista. Y ya se había hablado de todo y ya había cosas que digo, es que ya... No me van a salir preguntas porque me las has respondido antes. Entonces dejamos un par de meses entre medias y lo volvimos a hacer. Pero tío, he tenido que inventármelas muchas veces en sacar el sonido de una cámara porque el micro no había grabado. Ponerte y decir, vaya podcast de puta madre que ha salido. Y vas a recoger el equipo. Hostia, no ha grabado la cámara, tío. Eso me ha pasado así de veces, ¿eh? Así de veces. Ya, eso también pasa muchas veces cuando vas solo. Yo es que casi siempre voy solo. Claro, yo ahora, por ejemplo, tengo la suerte de que gracias a Delphi tengo una persona que me ayuda siempre a poder grabar todos estos capítulos y de la parte operativa ya me olvido. Pero te entiendo perfectamente porque el primer año y pico de podcast, sabes que yo lo grababa en mi casa, me ayudaba mi hermano, me ayudaba mi primo, me ayudaba un colega. Entonces muchas veces, o mi primo, mi hermano, mi colega, no entienden de eso y simplemente van con lo que tú le dices. Y a lo mejor yo le digo, sí, dale a grabar. Claro, él no sabe si le da a grabar o no, él le da. Claro, a lo mejor no la da a grabar, ¿sabes? Cuando termino... Claro, ¿qué haces? ¿Te enfadas con él? No puedes. No puedes. No puedes. Demasiado que están ahí. Demasiado que están detrás tuya haciéndote ese favor. Yo empecé
al principio venía mi hermano, pero bueno, mi hermano ya empezó a desinteresarse del tema y ya pues yo he cogido las maletas con todos mis chismes y me he ido a Madrid a grabar, me he ido a Huelva, he estado en muchísimos sitios grabando, yo solo llega, transporta maletas, las maletas, estamos hablando de maletas que pesan, con mucho material, con focos, con iluminación, con mesas de sonido, con auriculares, de todo. A mí una de las preguntas que más me repiten es, oye, lo que fuiste a grabar de Iván, del chico, siempre me dicen el chico del miedo, que es Iván, cuando fuimos a grabar allí a la casa abandonada, ¿es verdad? ¿Tú fuiste a grabar con ellos? Yo fui a grabar un documental con él, que está en mi canal, ¿vale? Un documental completo. Y a ver, hay cosas en las que sí, ¿vale? Yo era escéptico totalmente, o sea, no creía en nada de eso. Y de hecho hay cosas que todavía no creo, ¿vale? Pero hay otras cosas que sí, porque yo las he vivido ahí. O sea, el mundo paranormal, no sé hasta qué punto puede tener una parte real y otra parte como digamos, de subconsciente. O sea, muchas cosas vienen creadas por tu cabeza, pienso yo, ¿vale? Hay mucha gente que no, y de que suceden, y yo he visto cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, yo en el documental de Iván, yo llegué a escuchar a una niña detrás mía, pero claramente chillar y reír, ¿vale? Eso lo he escuchado yo. Y yo sé que solo estábamos Iván y estaba Óscar. Estábamos los tres solos en esa habitación. Y salimos a buscar y no había nadie. Entonces hay cosas que yo he vivido y he notado como me han tocado. He notado cosas que dices, bueno, no crees, pero te están pasando. O sea, te están pasando. No puedes obviar que te está pasando algo. Entonces, te pasan, crees, pero todavía hay muchas cosas que yo me cuestan de ver, ¿vale? Entonces, veo que es un mundo que tiene su realidad, pero también tiene mucha parte de subconsciente. Yo voy a contar esto sí que es una anécdota, que fue ese día que fuimos a grabar con Iván, y es que nosotros fuimos a cenar antes a, ¿cómo se llama? ¿Kinépolis? Kinépolis. A Kinépolis, y estamos esperando a Iván. Y claro, ahí ellos eran risa, jiji, jaja, no sé qué. En cuanto cogimos el coche para ir hacia la ubicación, empezamos a salir de Granada y empezamos a subir por un pueblo, y luego después del pueblo ya no había pueblo, que era todo montaña, y para arriba y no sé qué, y de repente giramos hicimos una curva y apareció delante la casa. Y lo único que se veía de la casa era lo que alumbraba el coche. Bajamos del coche y lo primero que hicimos fue andar hacia la casa, pues antes de bajar las cosas, ver dónde podíamos grabar y tal. Y de repente íbamos tú, Iván, Óscar, y me llevé dos amigos. Me llevé a Fernando y a Bellido. Y Fernando, de repente, se quedó mirando por la ventana y vio una silueta pasar. Y de repente él se cagó. Dijo, yo ahí no entro porque hay algo, hay alguien. Dice, no sé si es un fantasma o qué es, pero hay alguien. Y de repente empezamos a escuchar vidrio romperse. Claro, eso ya es una prueba auditiva que lo escuchamos todos, aunque no viésemos lo de la ventana, todos cagados. Yo te juro que en ese momento, mi colega Fernando y yo nos dimos la vuelta y nos íbamos para el coche, nos íbamos. Yo no iba a grabar ese vídeo. Menos mal que luego salió y era el cuñado de... Sí, de Iván y de Óscar, era así. Madre mía, menos mal. Yo no iba a entrar, ¿eh? No iba a entrar. A ver, yo me asusté también cuando llegamos, porque fue a llegar y de allí se empezaron a ver luces y ruidos y cosas. Digo, ¿esto qué es? Claro. Digo, hostia, yo ya venía de haber hecho una investigación y había visto cosas raras, o sea que yo ya sabía lo que había. Bueno, y yo... vosotros cagándome. Porque lo tenían preparado, iban a por ti. Porque sabían de tu incredulidad del tema. Es que no sé si me lo creo o no me lo creo. A ver, yo viví... Después de haber grabado eso y haber vivido lo que viví, porque escuché cosas, se escuchan cosas en el vídeo, sale en cámara, y ahí no había nadie. No hay nadie. Pero aún no sé si me lo creo 100% o no me lo creo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que sí que he sido toda la vida miedoso. Muy miedoso con ese tema. Y para mí aquello fue una prueba de enfrentarme a ese miedo. También te digo que fui protegido porque me llevé a dos colegas. Porque digo, este me lleva solo a donde sea y echa a correr y me deja allí. Yo cuando fui con ellos dos solos, yo iba un poco asustado porque íbamos los tres solos. Y ellos entienden del tema, pero yo no. Y allí entra a la casa y yo no sé si es sugestión o lo que sea, pero vas ya... Como que entra a la casa y te carga un poco el cuerpo de decir, oye, ¿dónde acabo de entrar? Esa pesadez de decir, aquí pasa algo. Pero yo creo que esa era sugestión mía. O sea, creo que la cabeza en ese campo juega mucho. ¿Te han dejado tirar alguna vez en alguna entrevista? Sí, varias. ¿Y la misma persona. ¿Cómo gestionas eso? 2 veces. ¿Cómo gestionas eso? Pues mira, lo tienes que gestionar con un poco de civismo. Porque si por mí fuera, pues mandaría a más de uno a la mierda. Tú, una persona,
en la que quedé con ellos en Madrid. Quedé con él en Madrid para grabar, ¿vale? Resulta que bueno, la primera excusa me la creí. Resulta que se puso malo, me avisó ese mismo día por la mañana y teníamos la entrevista por la tarde, ¿vale? Pues ya perdí la reserva del estudio, porque el estudio tenemos que pagarlo por adelantado. Ya me costó el dinero. Pues por otra vez le digo, bueno, pues ya está cuando... Y le fui una vez posterior y le dije, oye, voy a volver, a ver si te viene bien. Y me dice, sí, sin problema, venga ya sí, no sé qué, sé cuánto. Volví y le advertí, oye, no me vuelvas a dejar tirado, que me cuesta el dinero, que tengo que pagar por adelantado. Bueno, pues volví a hacérmelo. Pues ya mi cordialidad se quedó un poco atrás y lo tuve que mandar literalmente a la mierda. ¿Te han pedido pasta por grabar alguna vez? Sí. El Dani de Barcelona. ¿El Dani de Barcelona? Y el Dani el Rojo. ¿Qué pasta te pidieron? Pues mira, Dani el Rojo me pidió 450 euros por la grabación, más gastos de hotel y viaje, ¿vale? Y le dije que yo iba a Barcelona a grabarlo y me dijo que no. O sea, que él lo que quería era que le costeara un viaje, a donde fuera, ¿vale? Y el Dandy me pedía, claro, ahora también el Dandy, como está metido con el tema de Mowgli y está metido ahora con el tema este de los vídeos que está haciendo con el Mowgli Han, no sé si lo conoces, el de Bad Mowgli, sí. Pues he subido la parra y está pidiendo 600 euros. Mira, 600 euros se los pagaría, por ejemplo, a un tío que de verdad viniera a darme algo, un Santa Olaya o una persona así. Pero no le voy a pagar a un dandy de Barcelona que lo único que viene a hacer es... no me parece rentable eso, ¿sabes? Pagar 600 para... Y el Dani Rojo, pues no lo consideré tampoco porque su historia es la misma en 700 podcasts. Luego, otro que me pidió dinero también fue un tal Pedro, que no sé si salió en el de Pedro Barguán, ha salido, y en Eclético Worldwide, es uno que salió que estuvo en Colombia, metido en la cárcel unos cuantos de años. Ese me lo oí también. Vale, pues ese, aparte de que le tienes que pagar, tienes que llevarlo a un sitio donde le hagas promoción del libro. Mira, tío, exactamente, eso te lo pagará quien pueda. Pero tú no eres ninguna personalidad, no eres ¿qué te digo yo? Un Pérez Reverte para que yo te pague una promoción de un libro. Ahora, si fueras Pérez Reverte, pues bueno, pues te pago eso y más porque sé que que lo que me va a dejar en el podcast va a ser una barbaridad. Una pieza de historia. Eso va a ser una pieza, porque Pérez Reverte es uno de los tíos que mejores podcasts han dejado. Con Jordi Wild tiene 2 y son bestialidades. Entonces, ese tipo de gente sí lo pago. Pero, tío, no me venga un Dandy de Barcelona o un Dani Rojo a pedirme 500 euros porque tu mensaje es una puta historia tuya con la droga en la cárcel. Y eso cualquier persona pues te puede contar una. Luego otra... A mí las personas que más me han impresionado en el podcast son las personas como Iván Carrasco y este muchacho que ha salido en televisión ahora, que está de coach de adicción con el que salía en Los Serranos, con el Adrián que no me acuerdo. Total, Alex Manejo. Son 2 ex adictos. Tío, la historia de esa gente sí llena. Porque es una historia de superación, es una historia de la que la gente se ve muy identificada. No te puedes ni imaginar la pila de gente que hay detrás de la droga. De adictos. A través del podcast, de los reels de Instagram, tengo reel con 1 millón de visitas y tengo más de 600.000 comentarios diciendo, oye, necesito ayuda para mi hijo, necesito ayuda para mi marido, yo estoy metido en eso, ¿cómo hago para...? Es impresionante, tío. Me llamó muchísimo la atención el grado de adicción que tenemos, pero no solo con la droga, sino con el tema de redes sociales y todo. Pero bueno, polarizándolo, es impresionante. Eso sí me llamó mucho la atención, tío. La gente se identifica mucho con ese tipo de personas y es porque hay una adicción terrible en la calle. Uh-huh. Vamos a entrar un poco en el tema de los adictos, tío, que yo sé que tú tienes varias entrevistas con gente. Tengo tres adictos. ¿Qué mensaje crees tú que es el común que te transmiten ellos? El mensaje común que tienen ellos... ¿cuál es el denominador común que tú encuentras a la hora de que una persona llegue a ser adicta? Bueno, el yo controlo. Ese mensaje lo tienen clavado a fuego. O sea, para ellos la droga es una... casi todo el punto el denominador común es un problema. Familiar, o un problema psicológico, un vacío, no saber gestionar emociones. Hay un detonante. Y el detonante lo que hace es que esa persona que tiene predilección, lo que sí ha aprendido es que tienes que estar de manera, digamos, programada mentalmente para no ser capaz de controlar la adicción. O sea, es genético, está estudiado que es genético. Entonces,
esa gente tiene un punto de dolor por el que entra la adicción. Y luego, aparte, tiene la predilección genética de no poder controlar esa adicción. Es difícil escucharlo, pero hay mucha gente que no es capaz de controlar una adicción. No solo la droga. Hay gente que se pega 10 horas con el teléfono en la mano. Eso es una adicción. Y tiene el mismo sistema en el cerebro. Es dopamina rápida, dopamina rápida, dopamina rápida. ¿Qué pasa? Que el que esté adicto a droga, él no solo se está quemando las retinas como tú viendo el móvil, se está quemando todo el organismo, psicológicamente lo hunde, y ya no eso, es el daño que hace alrededor. Y no es capaz de verlo. Y luego la frase que todos tienen en común es yo controlo. El yo controlo es el que yo me meto el fin de semana, empieza los lunes, empieza los martes, empieza los miércoles, y al final su frase es todos los días yo controlo, mañana ya no. Yo controlo, mañana ya no. Y al final acaban a la mayoría que yo he tenido en la calle, durmiendo en la calle. Y la mayoría de ellos dicen que la adicción es una enfermedad que nunca acaba, ¿no? La adicción es una lucha, para ellos es una lucha constante. O sea, nunca están curados del todo. No. Yo he quedado con ellos. ¿Eso es según la interpretación de la persona o es una realidad de que todas las personas adictas nunca terminan de estar curadas del todo? A ver, eso es como el exfumador, ¿no? Entonces él huele el tabaco en la calle y por muchos años que lleve, y eso sí es verdad que lo he escuchado en un testimonio, hay fumadores que llevan 10 años sin fumar y va por la calle y huele un cigarro y se fumaba un cigarro. Pues al adicto le pasa igual. El adicto, lo que su mente interpreta, porque su mente sigue siendo, la adicción la tienen, su mente va, por ejemplo, no puede ver una cerveza, aunque sea sin alcohol, ni una Coca-Cola, ni nada, porque el alcohol va muy asociado a la adicción. Y ellos ven una Coca-Cola y a ellos se le asimila a un cubata. Y una cerveza, si es sin alcohol, su cerebro la automatiza con el alcohol. No puede ir no pueden ir a bares, no pueden tener esa estimulación que le haga salir otra vez esa adicción. O sea, tienen que luchar contra ello todos los días, porque su cerebro lo que busca es hackear eso y volver a consumir, porque su cuerpo ya lo ha tenido dentro. Y hablando de adicciones, que estoy seguro que esto te ha pasado alguna vez, no tiene nada que ver con drogas, sí. Es que estoy seguro que tu podcast, igual que el mío, tenía una época un poquito más de boom, en el que todos los reels te pillaban entre 10.000 y 50.000 visitas, algunos te llegó al 1.000.000, 2 millones, como me pasado a mí, y luego tienes 2-3 meses por lo que sea, por los invitados, por el tiempo que le estás dedicando, porque no siempre podemos dedicar el mismo tiempo, porque la cuestión de que hayamos bajado de 4 podcasts al mes a 2 también tiene que ver porque, aparte, como esto no da un dinero para poder vivir, claro, tenemos que tener proyectos paralelos. Exactamente. Entonces, lo que venía a preguntarte es, ¿has llegado alguna vez a tener adicción a las visualizaciones? Sí. A tu escala, obviamente, hablamos de un Ibai, hablamos de un podcast súper grande, que las visualizaciones son súper altas. En el momento en el que cae, la diferencia es muy grande. Pero a nuestra escala, por ejemplo... A la escala de ellos sí, porque monetización es un golpe muy duro. Sí, pero ya no hablamos de esas escalas, hablamos a la nuestra. A la nuestra, a ver, al principio, como todo el mundo, quieres que tus podcasts sean más vistos. Y el que diga lo contrario es mentira. Tú quieres que tu podcast sea más visto y tú cuando subes un podcast pues consideras que la métrica de lo que interesa a tu podcast son las vistas. Pues con el tiempo te das cuenta de que no. Y si te obsesionas, claro que te obsesiones, porque no lo ve nadie y revisa el vídeo y por qué, y bueno, la calidad, venga, pues mejoro la calidad y busca hacer una mejora y busca subir las visitas y a lo mejor no suben y te frustra y dices, coño, ¿por qué cojones no está funcionando? ¿Vale? Y tu medida es las vistas. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que la medida no es las vistas, sino la opinión que tenga la gente de tus vídeos. O sea, la gente que te sigue y que te dice, oye, me ha encantado esta entrevista, oye, te he visto las 2 últimas y me han gustado, oye, me gustaría que tocara este tema porque lo llevas muy bien. Esa es la métrica que tienes que tomar. No puedes tomar la métrica de las vistas porque al final acabas adicto a las vistas y a buscar algo que luego no te va a favorecer en nada, porque las vistas en YouTube y en redes luego analizas y lo que buscan es, como he hablado antes, van a los sitios donde hay sensacionalismo, donde hay polémica, donde hay polarización, ahí es donde van las vistas. Pero la gente que de verdad busca un contenido, al final te seguirá y no puedes seguir con las vistas. Es una métrica equivocada. Bueno, llevamos ya casi 1 hora, que es lo que suelen durar mis podcasts. Y hoy es una ocasión especial. Hoy es una ocasión especial, pero bueno, si nos alargamos un poco no pasa. ¿Quieres hacerme alguna pregunta? ¿Cómo ves el mundo de los podcasts? ¿Cómo lo ves la evolución a largo plazo?
La evolución a largo plazo. Yo creo que es un formato que está muy explotado ya, ¿no? Sí, entonces, muchísimo. El hacer un podcast como por ejemplo el nuestro, empezarlo ahora, yo no sé si sería un acierto o un error, y depende de muchas variables, es decir, de la persona que seas tú. Si tú vienes con una marca personal detrás con repercusión ya, es mucho más fácil que triunfe. Tienes medio camino hecho. Tienes medio camino hecho. Si tienes contactos que tengan esa repercusión y que estén dispuestos a colaborar, también tienes otro camino hecho. Pero si eres un chaval... es que a lo mejor digo esto y se quita la ilusión a la gente que quiere hacerlo, porque yo cuando empecé era ese chaval que tenía 0-100 euros y no conocía a nadie. Y en parte no sé si lo he conseguido porque yo no considero que este podcast sea un podcast exitoso en cuanto a números, porque no lo es. Si te pones a mirar los números, no lo es. Bueno, pero no es exitoso en números, pero para ti sí ha sido Pero para exitoso. mí ha sido un gran éxito porque he conocido muchísima gente, me ha dado muchísimas oportunidades y para mí lo considero un éxito, y que está siendo un éxito, pues eso, para mí. En cuanto a eso, si eres un chaval que lo que quiere es que tu podcast sea tu modo de vida, lo veo crudo. Sí. Lo veo A día de hoy sí. ¿Por qué? Y creo que hay otras vías. Ahora hay muchas vías. De poder dedicarte al mundo online y poder monetizar mucho más rápido. Estamos en el mundo. Estamos ahora mismo en el momento para meterte en el mundo online o en el mundo de internet y poder ganarte la vida ahora. Mira, vamos a hablar de lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, Manuel está metido en el tema de la IA. Estamos en un proyecto de IA, correcto. Te dedicas a la IA. Ahora mismo ya hemos montado una agencia de IA y estamos trabajando en ello. Y la IA hoy en día es un Fórmula 1 que como no te ponga en su equipo, te arrasa. Pero te arrasa arrasado. La gente tiene miedo a la IA porque se cree que le van a quitar el trabajo, van a perder el trabajo por su culpa, pero la IA viene a potenciarte. Si sabes llevarla, viene a potenciarte. Ahora, como te quedes estancado y no la aceptes, te va a pasar, te va a adelantar y te va a arrancar las pegatinas. O sea, te va a dejar en mitad del camino. Hay mucha gente que se preocupa, es que la IA me va a quitar el trabajo. Pues sí, puedes perder el trabajo, por supuesto. Si tú eres un administrativo de una empresa y no evolucionas con esa IA, con esa inteligencia artificial, llegará una persona que hará el mismo proceso que tú y dos compañeros más, mucho más eficiente y mucho más rápido. Adaptate. Y esa persona se va a quedar con tu puesto de trabajo. Y posiblemente te quedes sin trabajo. ¿Pero por qué? Porque has decidido no adaptarte. Y si hoy en día no te adaptas a la IA, vas de culo. Vas de culo. Yo estoy inmerso en el mundo, llevo un año estudiando, llevo ya estudiado muchas plataformas, he estudiado, vamos, de hecho estamos en proyectos ya potentes y estamos con muchas cosas como clonaciones, estamos automatizando procesos de empresas, procesos de integraciones de Instagram, de redes sociales, y todo lo se mueve así. Lo que antes te podía costar 10.000 euros, ahora lo automatiza y te cuesta 4.000. Y son procesos que poco a poco va a funcionar así. Y como te he dicho antes, estamos en el mundo y en el momento en el que se van a crear empresas de una persona que van a ser multimillonarias. Porque porque una persona va a poder llevar un proceso administrativo, y ya no administrativo, sino técnico y de producción y de todo, lo va a poder llevar tan automatizado que va a poder llevar a tener procesos de 40 personas solo. Sin que se pongan malos, trabajando 24 horas y sin nómina. Que hay que tener en cuenta que la IA no se pone mala. ¿Tú crees que en un futuro sacarán derechos para la IA? Sí. ¿Sí? La IA llegará a tener un cerco. ¿Llegará a tener una jornada laboral? Sí, porque al final va a tener tanta expansión que no tener un límite nos puede llevar a tener problemas. Porque serán barbaridades lo que se podrá facturar con la IA y habrá un momento en el que habrá que regularizarlo de alguna manera. Más que nada por eso, no porque será ahora hay campo abierto, pero sé que dentro de un tiempo los estados van a querer pillar cacho de todo eso. ¿Y de qué manera tú utilizas la IA con tu podcast? Bueno, yo la utilizo en todo, en el podcast en todo. Yo tengo asistentes personalizados creados con la metodología de Jordi Évole, por ejemplo, para hacer entrevistas, ¿vale? ¿En serio? En serio. Entonces yo tengo este entrevistado, ayúdame a crear la entrevista. Y te lo hace con un método del entrevistador que tú quieras. Puedes crear un entrevistador, pues ¿qué te digo yo? Por Quintero, que tiene una manera de hacer preguntas, Jordi Évole las tiene de otro. Hay millones, eso lo puedes crear tú, para que esa persona interprete
qué persona vas a entrevistar y a modo de las preguntas que tú le metes una lista de preguntas que tú has creado para ese podcast, pero te las personalizas para que tenga ese punto llamativo, para que toque el dolor del entrevistado y haga eso. Y ya no es solo por ahí, luego el tema de producción. Pero el tema de producción te facilita muchísimo porque hay inteligencias artificiales que te facilitan la producción del podcast, o sea, la edición, no toda, pero la mayor parte y la más pesada, que es hacer el cambio de cámara y todo eso en edición. Si no lo haces en directo como tú, tienes un S, los sonidos lo puedes retocar mucho, lo puedes dejar muy limpio con inteligencia artificial. Y luego, pues sobre todo para el SEO de YouTube, o sea, para posicionar tu vídeo en YouTube con el título, la miniatura, las frases, las palabras clave, todo eso es que hoy en día es primordial. Si tú te basas en tu conocimiento en subir un vídeo, tú vas a posicionarte menos que yo porque yo lo estoy posicionando de una manera más eficiente. La IA me saca datos que tú no tienes, ¿vale? Entonces te posiciona mucho más. Entonces yo lo estoy usando para todo y luego ya estamos evolucionando a que la creación de contenido se va a automatizar, a que todos los análisis de datos lo hacen ellos, porque la IA no deja de ser una manera de interpretar datos, es un algoritmo que interpreta datos. La IA no es, eso de inteligencia artificial es un nombre que le han puesto, pero en verdad es un algoritmo que interpreta datos a una gran escala y de una manera muy eficiente y muy rápida, pero no pasa de ser eso. Entonces, eso analiza tantísimos datos y te puede dar tantísima información que no es que te quite el puesto de trabajo, pero te potencia el doble. Hostia. Y a criterio propio, dejando la IA de lado, ¿cómo estructuras tú una entrevista y qué consideras que es una buena entrevista? La estructuro primero cuando hablo con lo primero es el contacto con la persona que viene a la entrevista, ¿no? Tú contactas con ella y hablas un poco y marcas un poco a dónde quieres llegar con la entrevista. O sea, tú ya has estudiado a esa persona antes para ofrecerle esa entrevista. Oye, pues este mensaje que manda me gusta, vamos a extrapolarlo a mi podcast. Pues ahora tú hablas con ellos, mira, yo quiero llegar a que tu mensaje llegue de esta manera, ¿vale? Yo quiero acercarme a este tipo de personas o a este tipo de gente que no tiene conciencia sobre lo que tú vas a hablar. Entonces no quiero que te entres mucho, no te niches mucho en lo que vas a hablar, pero que des un temario general y tips un poco generales para que puedan absorberlo la gente y pueda ayudar. La mayoría de la gente no pone pegas porque a ellos les vale también para crear ese público que no tienen y lo pueden atraer a sus canales. Entonces, una vez que la estructuras, pues ya prepara entrevistas. ¿Qué puntos quieres ver? Pues ahora ya te entra en el campo personal, si quieres saber un poco su historia personal y cómo llegó a eso, y luego, pues, centrarnos en el tema principal. O sea, hablar con la persona de lo que es su especialidad o de una manera de lo que trabaja o de lo que hace. Ay, pues nada, Manuel. Ha sido un placer, tío. Hoy me he sentido... Yo creo que este es un buen ejemplo de lo que es un podcast. Sí. Es una charla cercana, hablando de temas interesantes. Yo creo que le puede servir a mucha gente que esté pensando en el podcast. Hemos dado muchas cosas. Que esté pensando en hacer un podcast. Que se lo piensen. Yo le invitaría a que lo hiciera, pero teniendo en cuenta lo que hemos dicho. Las variables de si no eres nadie. Sí. No eres nadie en cuanto a personas de redes sociales y no tienes contactos, te va a servir para conocer a esos contactos. Y dinero. Te va a hacer falta pasta. No pienses que vas a ganar pasta a corto plazo, ni a medio tampoco. No. A largo puede ser. Largo. A largo hablamos de 2 años, 3. 2 años, 3, sí. 2 años, 3. Si todo va correctamente. Si todo va. Oye, y tiene una constancia, porque como dejes el canal abandonado un tiempo, adiós. Eso también, constancia. Como no te das constancia, afuera. Y que, oye, que igual puede pegar un petardazo tu podcast y te va de puta madre. Pocos casos conozco así, pero... Pero como dice mi padre, Messi hay uno. Claro. ¿Sabes? Claro, que no esperen llegar a ser tengo un plan, o no esperen ser Jordi Wild o Pedro Barwan o lo que tú digas, que es el podcast de Alex Figueiredo, a mí, que es muy bueno. Pero como dice Sergio Beguería, una habilidad es una habilidad, otra habilidad es otra habilidad, pero si las juntas no son 2 habilidades, son 7 habilidades. Claro. Por así decirlo. Multiplica. Si tú, por ejemplo, sabes grabar y sabes editar, no sabes grabar y editar, sabes montar una agencia de creación de contenido. Entonces, y de ahí sale mucho más. Exactamente. Si tú haces el podcast con idea de aprender, pues hazlo. Si lo haces con idea de ganar dinero a corto o medio plazo, no lo hagas. Yo lo haría como método de aprendizaje, que esa fue la manera que empezamos nosotros. Aprendes, vas aprendiendo aspectos muy técnicos que antes no sabías, como configurar una cámara, cómo grabarte, cómo el sonido.
aspectos que una persona, bueno, va aprendiendo y el día de mañana, pues quién sabe, tú has evolucionado en ser filmmaker y a trabajar con una agencia y yo he evolucionado en el mundo de la IA, que lo aplico a esto y me soluciona mucho la vida, así que yo a la gente que quiera crecer, un podcast le va a dar mucho crecimiento, pero que no espere retorno de inversión a corto plazo, que es lo que hemos hablado. Y yo también ahora mismo me veo que hablo mucho mejor que cuando empecé. La soltura que tienes con la gente al hablar, la oratoria que tienes, que no estoy diciendo que sea perfecta, pero he mejorado muchísimo mi forma de hablar y la forma de tratar con la gente. Te mecanizas menos. Exactamente. Antes te seguías una lista de preguntas y ahora ya te sientas y no tienes preguntas. ¿Tú utilizas guión? No. No lo llevas. Me meto en la cabeza los puntos claves y ahora ya conforme vaya antes sí tenía guión. Tenía mi ordenador y las preguntas delante. No me escondo en decirlo. Sí. Pero vi que la naturalidad, cuando ya te vas soltando y vas perdiendo esa vergüenza entre comillas, ya directamente te da igual que tengas delante. Yo he tenido delante a Nacho Guerrero, a Cocker de la que se avecina. Y yo digo, verás tú que me vea. No, porque tienes que pensar que el que viene a tu terreno es él. Sí. ¿Vale? Ahora, si fueras tú de actor con él, pues te pones nervioso. Pero tú vienes a mi terreno. Entonces aquí te cojo yo. Ahí es donde tienes tú que hacerte grande. Y ahí es donde tú sacas tus dotes. Ahora, si tienes un entrevistado importante y no sacas lo que tienes que sacar, no te vale de nada. Yo nunca llevo guión. Sí que es verdad que me marco los puntos clave. Pero muchas veces me quedan blancos, tío. Y gracias al podcast he conseguido tener la habilidad... La rapidez mental. De rapidez mental. O sea, nunca vas a ver en mi podcast una laguna de verme así como pensando a ver qué le pregunto. Y nunca he cortado por quedarme sin preguntas ni por quedarme... Joder, he dicho lo de la oratoria que hablo bien y ahora no estoy, ¿sabes? Nunca he parado un podcast por no quedarme en blanco. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, yo sí, lo que pasa es que lo corto. Sí, ¿no? Claro. A mí nunca me ha pasado. Yo sí, bueno, y el entrevistado le da mucha más tranquilidad de decir, oye, si te equivocas no pasa nada. No, yo siempre que lo se digo. puede cortar y se puede editar. Pero normalmente, como yo lo intento meter, vienen muy nerviosos a veces, lo intentan meter en decir, oye, tú tranquilo, que esto no pasa nada, que lo vamos a grabar. Y entonces ellos entran en esa dinámica y al final sale un podcast muy bueno. Bueno, pues nada, Manuel. Y encima, Oye, si tenéis la mala suerte de conocer a gente como Manuel, pues ya os irá... nos retroalimentamos los dos. Sí, Oye, un placer. Hoy he estado yo fuera de la zona de confort. Hoy estoy en tu territorio y yo aquí como entrevistado, pero me gusta la experiencia. Así que sabes tú que vamos a sacar más cosas. Sí, pues nada, chicos, esperemos que os haya gustado mucho este podcast con Manuel. No lo voy a llamar ni entrevista, lo voy a llamar charla con un colega, porque ha sido lo que ha sido. Nada, espero que hayáis entendido un poquito más sobre el mundo de los podcasts, lo que conlleva tener un podcast. Y nada, un placer y nos vemos muy pronto. Hasta luego todos.